sea el nombre de Dios. Glorificamos su santo nombre y le alabamos por siempre. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a la palabra que tenemos hoy. Gloria a Dios. Llamamiento y propósito. Amén. Llamamiento y propósito. Es la palabra que tenemos para hoy. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la palabra que tenemos para hoy? Llamamiento y propósito. Amén. Gloria a Jesús. El propósito de Dios es para traer gloria y honra a su santo nombre. Y esto a su vez trae vida eterna a los que en Él confían, llamando a los que en su soberanía Él escogió para dar a conocer sus maravillas, su amor y su poder. ¿Se entendió? Aleluya. Gloria a Dios, ese es el llamamiento de Dios. Pero vamos a la palabra en Romanos 9. Romanos 9. Del 11 al 13. Romanos 9, del 11 al 13 dice así: en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Romanos 9, 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Padre, gracias te damos. Gracias, Santo Dios, por tu misericordia, Padre eterno. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que nos hables, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes. Glorifícate en nosotros, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta palabra que acabamos de leer se trata de Jacob y Esaú. La palabra dice que Dios había escogido a Jacob desde el vientre de su madre. Amén. Y había desechado a Esaú. El propósito de Dios y el llamamiento son cosas diferentes. Dice la palabra que todos son llamados, pero también hay escogidos. Hay llamados a entrar a la salvación, hay pueblo, hay personas que son llamados para ser pueblo, hay personas que son llamados para venir a la salvación. Todos son llamados a venir a la salvación, porque a todos se les ha predicado el Evangelio. Y aparte de eso, dice la palabra que será predicada la palabra de Dios a todas las naciones, y después entonces es que viene el fin. Quiere decir, mis hermanos, que todos somos llamados. Quiere decir que todos seremos llamados, todos estarán predicados, pero hay llamamiento con propósito. Hay llamamiento para dar gloria al nombre de Jesús. Amén. Hay personas que creen que el propósito de Dios solamente es con aquellos grandes evangelistas, aquellos grandes pastores, o que ya ocurrió en la antigüedad con los 12 discípulos, con los profetas de la antigüedad. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito. Para el hombre hay propósito grande y propósito pequeño. Para Dios no es así.
cada propósito y cada llamamiento tiene un valor para el mismo Dios a cual le servimos, pero son valores, pero son propósitos diferentes. Amén. No cree usted que porque fulano llena estadio, porque fulano tiene arrastre, como dicen, de muchas personas, no cree usted que esa persona es más importante que tú en el propósito de Dios. Aquí lo que va a valer será la obediencia que usted tenga ante Dios y cómo usted cumpla ese propósito por el cual Dios te trajo aquí. Cada persona tiene un propósito. Todos somos llamados y cada persona, cuando usted acepta ese llamado, es porque hay algo que Dios quiere hacer con tu familia, contigo, quiere bendecir a través de ti. Dios quiere que nosotros seamos portadores de su bendición. Cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos ha traído aquí. Hay personas que van a llegar a un lugar o que pueden llegar a un lugar en el cual otros no pueden llegar. Hay personas que tienen posibilidad de llegar a un sitio que otros no van a llegar, o que tienen la posibilidad de hacer cosas que otros no pueden hacer. Por eso Dios nos prepara en el camino y nos ayuda a ese propósito. Por ejemplo, hay gente que ha aprendido a hablar creol. Un ejemplo. En el mundo, en la checha, estuvieron allá o tan cerca de ese lado, de la frontera. Entonces, ¿qué sucede? Dios lo utiliza porque tienen una herramienta que fue Dios quien se la dio, pero por estar en esa área, y eso lo ayuda a entrar en esa situación para poderle predicar a esa gente que hablan ese idioma. Otros que han aprendido chino, francés y así sucesivamente. Otros han tenido la posibilidad de trabajar en el gobierno y ahí le pueden predicar a personas que son del gobierno. Imagínense qué tan fácil es predicarle al presidente desde aquí. El presidente, por ejemplo, no me va a hacer caso a mí, no me conoce. Para el presidente hacerme caso a mí tiene que ser que yo sea muy famoso, o usted sea muy famoso o famosa. Pero esas personas que trabajan ahí adentro tienen la posibilidad porque están cerca. Amén, pueden entrar, pueden estar ahí, están ahí con ellos. Entonces, nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito, Dios quiere que nosotros lo cumplamos. Amén. El propósito lo toma Dios. Y el propósito es de Dios. Ahora bien, ¿puede usted revocar el propósito de Dios? Ramón, ¿se puede revocar eso? Dejar de hacerlo, pero no puede revocar. Vamos a la palabra que está en Romanos 20:21 que dice: pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciese. Ok. Permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Más antes, hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso a su barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero sobre el barro, y para hacer la misma masa, un vaso de honra y otro de deshonra. Me llama la atención que esta palabra dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que
discutas con Dios. ¿Quién eres tú para revocar el propósito de Dios en tu vida? Por ahí hay un personaje que se llamaba Jonás, que quiso revocar el propósito de Dios en su vida. Jonás, Dios lo manda a llevar un mensaje. ¿Y qué pasa con el mensaje? Él se va para otro lado. Y cuando se va para otro lado, Dios agarra y crea un ambiente en el que Jonás tiene que ir al lugar donde él lo había mandado. Dios creó todo el ambiente. Habían muchas cosas sobrenaturales. Jonás se monta en la barca para irse para otro lado, para otro lado, lejos de Nínive, lejos del mensaje. Entonces Dios prepara un pez y prepara una tormenta. Pero no tan solamente eso. ¿Cómo los marineros sabían que esa tormenta era sobrenatural? Estaba fuera de todo orden, estaba fuera de lo que ellos habían visto. Por eso ellos dijeron: todo el mundo aquí le va a orar a su Dios para que cualquiera que sea que responda y nos salve. Y ellos, dice la palabra, que ellos tuvieron temor cuando él le dijo: yo soy servidor de Jehová Todopoderoso. Y ellos sabían, aunque tenían otros dioses, sabían que Jehová era poderoso. Sabían que Jehová tenía poder, porque habían escuchado todo lo que había pasado con el pueblo de Israel. Pero estas personas dijeron: bueno, hay problema, clama a tu Dios. Y él dijo: bueno, tírenme y el mal se calmará. ¿Qué pasa? Que el gran pez lleva a Jonás hacia el lugar donde Dios tenía preparado. Amén. Dios lo lleva ahí porque su propósito, hermanos, no puede ser revocado. Su propósito tiene que ser cumplido. Ahora, ¿quiere usted que le pase lo mismo que a Jonás? ¿Usted quiere que le pase eso? Entonces, lo que de nosotros debemos hacer es estar de acuerdo con Dios y ver cuál es el propósito que Él tiene con nosotros individualmente, porque cada quien tiene un propósito individual y hay un propósito también conjunto. Cuando esta iglesia va a trabajar, o cualquier iglesia va a trabajar para la obra de Dios, es un trabajo en conjunto, ¿verdad que sí? Es un trabajo en conjunto. Uno toca, otro predica, otro ora, otro hace la comida, otro hace esto, ¿verdad que sí? Otros invitan. Es un trabajo en equipo. Como iglesia hay un trabajo, hay un propósito, que es salvar las almas. Pero usted individualmente con Dios tiene también un propósito. Y ese propósito, y para ese propósito Dios te capacita con talentos. Ahora, ¿sabe usted cuál es su propósito? Pregúntale en oración a Dios cuál es tu propósito. Pregúntale en oración cuál es, para qué el Señor te llamó. Porque cada uno tiene algo diferente. Dios dice que Dios tiene muchas formas. Dice que Dios tiene muchas maneras de tratar con el hombre. Y con muchas personas ha tratado diferente. Amén. Y a cada uno le dio un talento diferente. ¿Para qué? Para que podamos hacer cosas diferentes. Amén. Amén.
La Biblia establece, mis hermanos, que nosotros debemos obedecer. Ahora, ¿soy yo llamado al propósito por lo que hago o por quien soy en la iglesia? Yo soy llamado o tengo el propósito por lo que yo hago, por lo que yo muestro que hago. No, o sí. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es llamado por lo que hace, sino por el propósito de Dios en nosotros. Aún los dones que Dios nos da son de Él. Esos dones son de Dios y nosotros los ponemos a funcionar. Amén. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, por eso Dios me eligió a mí, porque yo estudié mucho, porque yo he leído la Biblia 1500 veces, por eso Dios me jaló. No, usted leyó la Biblia 1500 veces porque Dios tiene el propósito contigo de que tú te supieras la Biblia para enseñar y para corregir. Gracias. Amén. Amén. Ese es el propósito de muchas personas. Hay personas que su propósito es orar por los otros, por los demás. Hay personas que su propósito es servir. Y como les dije, no necesariamente usted tiene que ser una persona que llene estadios para cumplir el propósito de Dios. Noé, su propósito no era llenar estadios. Noé predicó 120 años y solamente su familia se salvó. Nadie le hizo caso. Quiere decir entonces que Noé fue un fracasado. No, Noé hizo lo que Dios le pidió. Noé fue llamado con el propósito de hablar de las cosas que venían del diluvio. Y él lo hizo, cumplió su propósito y Dios le pagó por su propósito. Aleluya. Le dio vida, lo salvó y me imagino que en el cielo le habrá dado otras cosas. Su galardón. Su galardón. Yo quiero ver qué fue lo que le dieron a él. Por eso yo quiero ir para allá. Ay, santo. Amén. Nada más quería ver eso. A ver eso. Y de paso que da. Amén. Pero les cuento esto porque hay personas que creen que tienen que llenar estadios, que tienen que predicar delante de 1 millón de gente, de miles de personas, de un estadio de fútbol que cogen 18, 20 mil personas, 30,000. Hay mucha de esa gente que se van a perder, hermano. Mucha de esa gente que llenan estadios se van a quedar. No se enfoquen en eso. Enfóquense en hacer bien lo mucho o lo poco que Dios haya puesto en ti. Amén. Dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios con Adán y Eva. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Dios hizo una nueva creación, que hoy somos usted y yo, para señorear sobre la tierra, para hacer
para llenar toda la tierra. Por eso hoy todos los planetas cercanos a nosotros están vacíos, porque el propósito de Dios con llenar la tierra, dijo, llénenla, no importa, y se iba a llenar porque nadie va a morir, no existía la muerte para nosotros. Una vez estuviera lleno, ¿qué Dios iba a hacer? Como le dijo Abraham al sobrino, mira para allá, te gusta Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, Coge para donde tú quieras. Así íbamos a hacer nosotros. Íbamos a llenar todos esos planetas. Porque Dios lo que quería era que no murieran y que obedecieran y gozarse con nosotros. Y nosotros fuéramos su alabanza de continuamente. amén, Pero gracias a Dios que hoy nosotros tenemos la oportunidad de redimirnos. Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos entrar y reconectarnos con Dios, tener esa conexión con Dios, volver al camino no original por ahora, pero sí vamos a volver al camino original, porque dice la palabra que Cristo nos dará un cuerpo incorruptible, el que tenía Adán. Amén. amén, Vamos a un ejemplo del llamado al propósito de Dios. Uno, porque hay muchísimos en la Biblia, todos son llamados, o no todos, pero muchos son llamados y muchos tuvieron propósito. Unos fallaron y otros obedecieron la palabra de Dios. Amén. Éxodo 2, del 1 al 10. Vamos a hablar de la historia de Moisés brevemente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Vamos a pararnos aquí. ¿Usted está entendiendo lo que está pasando aquí? En este tiempo, el faraón había dicho que todos los niños varones eran muertos. Había que matarlos. Porque había una señal y había una profecía de que iban a ser el libertador. Y ellos no querían libertar al pueblo hebreo. Pero miren cómo pasan las cosas. Tiene un hijo, lo esconden por 3 meses, nadie lo descubre. 3 meses un muchacho, gritando y de todo. Y como dice Rafael Ramírez, que se cree que ese niño no gritó en todo ese tiempo. Amén. Porque imagínense, en esos tiempos que no había bocina, ni música, ni ruido, eso se oía, eso era un milagro que ese niño no gritó en todo ese tiempo. Ni por hambre, ni por sueño, ni porque un mosquito le picó, ni por el calor. Estamos hablando del Medio Oriente. Amén. Entonces, ese es un milagro de Dios. Ahí usted ve que el propósito no permite que lo maten. Amén. No lo matan los animales que están en el río. No se hunde y se ahoga. No pasa nada de eso. Pero mira lo que pasa. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río al mismo tiempo que el niño iba en el canasto, vamos a decirlo así. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase.
Y cuando la abrió, vio al niño. Y es aquí que el niño, mágicamente, empezó a llorar. Ahí sí. Y cuando la abrió, vio al niño, y es aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Oye bien, el propósito de Dios te cubre. El propósito de Dios no deja que nadie te mate. ¿Usted sabe lo que aconteció ahí? La hija del que hace el edicto, o sea, la ley, para que maten a los judíos, a los hebreos, a los varones, a los niños varones, a los niños, la hija del que hace la ley para que lo maten, lo rescata. Y no tanto eso, mandan a buscar a una de su mismo pueblo para que lo cuide. Y trae la mamá. Y traen a la mamá. Ese es el propósito de Dios. Como si fuera poco. ¿Usted cree que eso es coincidencia? Y la hija de Faraón respondió: ve entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño. Imagínese usted que a la misma madre la pongan a cuidar a su propio hijo. No pusieron a otra. Dios no permitió que ellos llamaran a otra hebrea, llamaron a la misma madre. Y ahora, ese niño era legal. Y lo estaba criando su propia madre. Delante del que hizo la ley para que lo mataran. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Eso no funciona solamente con Moisés. Tú también estás dentro del propósito de Dios. El diablo no puede matarte porque el propósito de Dios te cubre. A la cual la hija de Faraón le dijo: lleva a este niño, llévatelo, oye, llévatelo, y críalo, y yo te pagaré. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo salva la hija del que hizo la ley para matarlo. Busca a la mamá para que lo críe, llévatelo y críalo. Y después también, para colmo, espérate, agárrate de eso, para que no pase trabajo. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Usted quiere más coincidencia que esa? ¿Usted cree que el enemigo no ha tratado de matarte? ¿Usted cree que todas las cosas que le han pasado han sido cosas que son así, al azar? No. Tú tienes un propósito con Dios. Y el propósito te cuida. Gloria a Dios. Así tenemos también a José y a muchísima gente. ¿Qué creían los hermanos de José cuando lo vendieron? Que José quizá estaba muerto, que lo habían matado.
sabrá Dios dónde estaba José. Y José era casi el rey de Egipto. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál es el rey de Egipto? Salvar a su familia, Para salvar porque venía una hambruna. Y por eso cuando él tuvo los sueños de que ellos tenían que arrodillarse delante de él, eso ocurrió porque cuando ellos llegaron a Egipto, tuvieron que arrodillarse delante de él. Y aún su padre y su madre, dice la misma palabra, que hubo revelación acerca de eso. Ejemplo de momentos difíciles en el propósito de Dios. Todos los que tienen propósito tienen oposición del enemigo. Amén. No se cree usted que usted es la fresita del reino de los cielos. Todos vamos a tener dificultades. A todos el enemigo nos la va a poner difícil. Todos vamos a tener muchas dificultades, incluyendo el mismo Moisés, incluyendo también a José, que fue encarcelado, que fue también acusado de querer violar a la mujer de Potifar sin ser verdad. Amén. Aleluya. Pero vamos a Esther 4:14, que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Eso despertó a Esther, porque ella no quería. Ay, ñeñe, yo no puedo ver al tipo hasta que el tipo me mande a buscar. Y si yo voy sin mandarme a buscar, me cortan el carro. ¿Verdad que sí? Pero quien la crió le dijo: no, cuidado si para eso fue que tú llegaste ahí. ¿Qué le está diciendo? Para este momento, no solamente para que tú disfrutaras, no solamente para que tú andaras bonita, no solamente para que tú fueras la reina de un pueblo, fue también, el propósito mayor fue para que en este momento tan difícil, en donde nos van a matar a todos, y tú que eres también del pueblo, te van a matar a ti también. Es para la salvación de todos nosotros, ¿verdad, Ramón? Sí es. No es solamente para que usted se goce y ande bonito y ande bien perfumado y ande en un carro a todo lo que da y calibrando como Ramón. No, es para cumplir el propósito de Dios. ¿O usted cree que José estaba ahí solamente para que sea jefe? José estuvo ahí para salvar a toda una familia. Y a través de esa familia venimos nosotros. ¿Por qué? Porque a través de esa familia vinieron las 12 tribus de Israel. Y a través de esa familia vino el Salvador de nosotros. Y nosotros hoy estamos aquí por esa familia. Amén. Y por una promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo que todas las familias serán benditas a través de él. Ese es el propósito de cuando Dios saca a Abraham de su tierra y su parentela, y luego que lo saca de ahí, hace nación con él. Y toda esta gente pasaron trabajo, pero cumplieron un propósito en Dios. Hicieron lo que Dios les dijo. Otro ejemplo, Génesis 45, del 5 al 8. El 5 y el 8. Ahora pues, no os entristezcáis,
ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso lo dijo José. Así pues, no me enviaste acá vosotros, dice José a sus hermanos, porque ellos no entendían el propósito de Dios. Ellos no entendieron el propósito de Dios con ellos. Todavía a esta altura de la palabra de Dios, José le dice a ellos: mis hermanos, no piensen que ustedes me vendieron a Potifar, que fue el primero que lo compró. No piensen eso. No, a los mercaderes. Los mercaderes le vendieron a Potifar. No piensen que ustedes fueron los que me vendieron, sino que el propósito de Dios hizo que ustedes me vendieran para hoy entrar la salvación. Y ellos estaban tan ciegos espiritualmente hablando, que cuando el padre muere, ellos se asustan. Y él tiene que decirle: mis hermanos, ustedes no han entendido. Yo no los voy a matar. Él tenía el poder para hacerlo, pero él sabía que Dios no quería eso, que ese no era el propósito de Dios. Él entendió su propósito. Por eso él lo puso a prueba a ellos. Y cuando se dio cuenta de que ellos habían aprendido la lección, él dijo: ahora me puedo revelar a ellos, porque estoy seguro de que ellos ya cambiaron. Pero ellos tenían en su mente todavía la maldad y pensaban que José tenía el poder. José decía: hay que matar a ese, y había que matarlo. Y más en un pueblo idólatra. A todo, a quien quisiera. Pero se decía que había que matarlo. Un pueblo idólatra y un tipo que tiene revelación de Dios y que salva una nación completa. ¿Tú crees que el rey le iba a parar algo? El rey iba a decir: maten a todo el que José diga que hay que matar. ¿Por qué? No, porque el rey de una vez le dijo: después de mí Eres tú. Pero no solamente eso. Quien firmaba era José, porque José era quien tenía el anillo. Amén. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa, de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Nosotros fuimos llamados al propósito de Dios. El propósito de Cristo fue venir y morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero para que seamos solamente salvos. Y ya. Era para eso. Para que salvemos a otro como José. Para que salvemos a otros. Para que llevemos esa bendición. Por eso Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Porque nos íbamos a multiplicar de manera extraordinaria. Usted ve el pueblo de Israel, es un pueblo pequeño, y usted dirá: ¿cómo va a ser eso? Nosotros somos parte de esa descendencia de Abraham. Usted y yo somos parte de esa descendencia a través de la fe de nuestro Señor Jesús. Amén. Por último, dice Juan 3:16-17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que nosotros conozcamos nuestro propósito para que hagamos su voluntad. No, Señor, que a mí me gusta cantar. Es lo que Dios te mandó a hacer. Cumple con lo que Dios te mandó a hacer. No, que a mí me gusta predicar y Dios te mandó a cantar. No seas terco. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Cumple tu propósito. Porque con ese propósito que Dios te llamó y te capacitó, con ese es que Él se va a glorificar. Amén. Pidámosles a Dios que nos siga capacitando. Pidámosles a Dios que nos ayude a hacer ese propósito. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Santo Dios, por tu misericordia, Padre eterno. Te ruego, Santo Dios, que nos ayudes, que nos guíe en el camino de tu propósito, Señor. Bendice, Santo Dios, a cada persona que se va a topar con nosotros. Bendice a cada persona a través de nosotros, Señor, a través de eso que tú quieres hacer con nosotros, para bendición y vida eterna de muchos. Padre, gracias por llamarnos. Gracias, Señor, por convencernos de que tú eres Dios, de que tú eres el Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.